Hola, buenas tardes. Más de 100 movimientos sísmicos en La Palma en lo que llevamos de mañana. Se activa en la isla el aviso amarillo por riesgo volcánico. El enjambre sísmico que comenzó este fin de semana continúa en la zona de Cumbre Vieja. Se unen Tazacorte al grupo de municipios donde se detectan estos movimientos, junto a Mazo, Fuencaliente, Los Llanos de Aridane y El Paso, a profundidades que oscilan entre los 8 y los 11 kilómetros aproximadamente. Algunos movimientos alcanzan los 3,9 grados en la escala de Richter. Bueno, pues la prevención llega no solo por el número de sismos, sino por su cercanía a la superficie. Vamos hasta La Palma. Magali Cáceres, ¿los ha sentido la población? Cuéntanos. Pues muy buenas tardes, Roberto. Sí que los ha sentido, sobre todo esos a los que te referías, que han superado los 3 grados en la escala Richter. El más fuerte de todos, esta mañana a las 7 en punto, con epicentro en la ciudad del Paso. Allí casi todos los vecinos que se encontraban despiertos a esa hora lo han podido notar de una u otra manera. También en la zona de Los Llanos de Aridane. En principio fue catalogado como de 3,9 grados en la escala Richter, aunque después el propio Instituto Geográfico Nacional lo rebajó a 3,5. Aún así ha sido muy perceptible para toda la población. Este y otros tantos, miles desde el pasado viernes de madrugada. Es el 10º enjambre sísmico que se produce desde el año 2017. En esta ocasión toma mayor importancia. Se ha activado el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, pero como bien nos decían en la reunión que se ha celebrado durante este mediodía por parte de los servicios de emergencias del Cabildo y los ayuntamientos implicados, a los que ahora, como bien decías, se suma también Tazacorte, no se trata de alarmar a la población. Es más, piden muchísima calma. Vivimos en islas volcánicas y esto llega a ser hasta normal. Lo que dicen es que se ha activado ese semáforo amarillo porque estamos en una situación de alerta, pero en ningún caso hay por qué estar alarmados. No es nuevo que en el entorno de Cumbre Vieja se produzca un enjambre sísmico. De hecho, en los últimos 4 años se han registrado hasta 10, pero este sí que es el más intenso. Hay más terremotos que se producen en una hora. Además, estos terremotos alcanzan, algunos de ellos, magnitudes mayores. Se ha superado el techo de magnitud de 3,0 y además son más superficiales. El resto de las series tenían unas profundidades entre 20 y 30 kilómetros y en este caso estamos en torno a 12 kilómetros. Por ahora esto es una fase inicial y las distintas hipótesis están abiertas. Puede que este enjambre termine de manera igual que empezó, de repente, o se puede prolongar en el tiempo e irse intensificando, pudiendo terminar en una erupción en superficie. Fuencaliente, la Villa de Mazo, El Paso y Los Llanos de Aridane son los 4 municipios de La Palma que están en semáforo amarillo. Sin embargo, la activación del Pevolca no debe ser motivo de preocupación para la población. Y todos conocemos los volcanes, unos han vivido 2, nosotros los que tenemos un poco menos de edad hemos vivido 1 ya y ya los conocemos. Sabemos que esto cuando tenga que venir avisa con tiempo y aquí sobre todo tranquilidad. Durante lo que va de día ya se han sumado más de 100 nuevos temblores, algunos de ellos de magnitud superior a 3. Bueno, pues que quede claro, no es una situación de alarma, no hay por la que alarmarse, es simplemente una cuestión de seguimiento que se están haciendo a estos movimientos por lo pronto. Bueno, y la lluvia ha sido proverbial para reducir el incendio de Málaga. Son más de 8.000 hectáreas las que han sido arrasadas por un fuego que por fin está bajo control. Ese incendio fue calificado como de 6ª generación, lo hablábamos ayer, por su agresividad, no está extinguido del todo y sigue activo. Ya saben que después de controlar un fuego pasa un tiempo hasta que se extingue totalmente. Hay que ir apagando focos, hay que ir evitando puntos en los que pueda volver a reiniciarse. El terreno escarpado, la situación de los vientos cambiantes y a gran velocidad complicaron las labores de extinción. Muchos vecinos ya han podido volver a sus casas en algunas zonas. Para mañana se prevén de nuevo lluvias que ayuden a declarar ya el incendio como extinguido lo antes posible. Bueno, y nos vamos ahora más lejos, hasta la India, donde están sufriendo lluvias torrenciales. Fíjense en estas imágenes de este rescate.
Rachas de hasta 250 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros de altura. Es el rastro que ha dejado Chantú a su paso por Filipinas. Pero es que antes ya había provocado que 25.000 hogares se quedaran sin electricidad en la isla de Taiwán, donde además del viento se registraron importantes precipitaciones. El tifón sigue su rumbo y más de 300.000 personas han tenido que ser evacuadas de la ciudad china de Shanghái. Según las estimaciones meteorológicas, el tifón seguirá en el mar y no se acercará a menos de 100 kilómetros de la costa central de China. Si se cumplen estas previsiones, esta noche podría debilitarse y alejarse hacia el noreste, donde por cierto se encuentran Corea del Sur o Japón. Chantú es el tifón número 14 en lo que va de año. Bueno, esta es la situación en este punto, pero nos vamos ahora hasta la capital de España, hasta Madrid, donde la luz sigue preocupando. El precio de la luz preocupa a la mayoría de los españoles y con razón, porque no solo no para de subir, sino que se espera que se mantenga así mucho tiempo. Hoy el Consejo de Ministros, Silvia Mascareño, ha tratado sobre este asunto. Cuéntanos si ha habido alguna decisión definitiva. Sí, pues el Consejo de Ministros acaba de aprobar ese esperado plan de choque para intentar rebajar nuestra factura de la luz al menos un 22% hasta final de año. Ese plan de choque tiene varias medidas claves que, según el Ejecutivo, van a tener un efecto inmediato en nuestra factura. Una de las medidas es reducir el impuesto especial a la electricidad del 5,1% actual al 0,5%, que según el Ejecutivo es lo mínimo que permite la Unión Europea, pero hay que tener en cuenta que este es un impuesto cedido a las comunidades autónomas a las que luego habrá que compensar por su caída de ingresos. Pero sin duda la medida clave de este plan de choque es que se va a retrotraer ingresos extraordinarios a las grandes eléctricas, unos 2.500 millones de euros, para redirigirlos a los pequeños consumidores y también a las pequeñas y medianas empresas. Es una medida muy polémica que ya ha tenido los primeros efectos en la bolsa, donde estas grandes eléctricas caen con fuerza. Y vamos a hablar de los datos de COVID. Siguen siendo buenos en cuanto al número de contagios, tanto en Canarias como en el conjunto de España. Bajan los contagios. Durante este fin de semana se han detectado 7.800 nuevas infecciones y 103 fallecidos a nivel estatal. La incidencia acumulada cae 15 puntos, mientras sigue avanzando, Miguel, la campaña de vacunación, que es la mejor noticia que podemos dar. Sí, continúa avanzando esa campaña de vacunación, lo que es cierto que a un menor ritmo que antes de que comenzaran las vacaciones de verano. Por el momento ya tienen la pauta completa en nuestro país un 74% de la población, es decir, más de 35,5 millones de personas, y han recibido una dosis cerca del 78% de la población mayor de 12 años. También comienza y continúa la campaña de vacunación en Canarias, y la Consejería de Sanidad ha anunciado que a partir de mañana va a reorganizar todos los puntos de vacunación. Ya tienen la pauta completa en las islas un 80% de la población, es decir, cerca de 1.600.000 personas, y ya tienen al menos una dosis un 88% de los canarios. Bueno, y a nivel de global, en España ya ha comenzado, Miguel, la vacunación entre los menores de 12 y 16 años hace tiempo, pero Reino Unido, por ejemplo, acaba de autorizarlo, y ojo, porque en las próximas semanas también añadirán la tercera dosis de refuerzo. Sí, aunque será esta tarde cuando Boris Johnson anuncie esa hoja de ruta de cara a los próximos meses y cuando ya comience el invierno en el país. Ya han anunciado que podrán acudir a vacunarse aquellos menores de entre 12 a 15 años, y también comienza a ofrecer esa tercera dosis de refuerzo a todos los británicos mayores de 50 años. También el gobierno británico ha lanzado un dato esperanzador: tan solo un 1,2% de los fallecidos durante los primeros 8 meses del año tenían la pauta completa. Bueno, ya ven, tan solo un 1,2% de los fallecidos tenían la pauta completa. Otro dato importante sobre cómo nos está protegiendo la vacunación frente al COVID. Añadan a esto un estudio de la Universidad Johns Hopkins, que publica un estudio que revela que una persona no vacunada tiene 11 veces más probabilidades de morir por COVID que alguien que sí lo esté. Otra razón más con la que Estados Unidos trata de persuadir a los reacios a la vacuna. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indicaron en un estudio que la población estadounidense no vacunada es 11 veces más propensa a fallecer por COVID-19.
De acuerdo al monitor de la Universidad Johns Hopkins, solo 54% de la población del país está completamente vacunada. El director general de Salud Pública, Vivek Murthy, dijo este fin de semana que la inmunización es prioridad para contener las nuevas infecciones. Tenemos más de 200 millones de personas con una inyección de la vacuna. Eso es el 75% de todos los estadounidenses elegibles que han recibido una inyección y tienen algún grado de protección, pero aún no hemos terminado porque lo que vemos es que debido a que millones de personas más no están infectadas, son susceptibles en momentos como este con la variante Delta. Una situación que se complica más con el comienzo de clases en Nueva York. Más de 1 millón de estudiantes acuden a las aulas en una jurisdicción que fue el epicentro del coronavirus por fallecimientos, nuevos contagios y ocupación hospitalaria. Los expertos en salud pública reiteran que la vacunación masiva es un objetivo para garantizar la reincorporación de la población a las tareas cotidianas sin riesgo elevado de infecciones. La rapidez con la que llegamos a un nivel en el que los casos son bajos y permanecen bajos realmente depende de lo que hagamos colectivamente, no solo del gobierno, sino de cada uno de nosotros como ciudadanos particulares y de lo que hagan las universidades, las escuelas y las empresas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que más de 379 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna y desde el pasado mes de agosto, 1.78 millones de estadounidenses han recibido la tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. En la nación se contabilizan más de 40 millones de personas infectadas por coronavirus a lo largo de toda la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami. Recordarán que ayer abrimos el debate sobre la vacunación obligatoria. Vimos que por ley en España no se puede obligar a nadie a vacunarse. Pero hay dudas en entornos sensibles como la sanidad o la educación. Hoy nos centramos precisamente en los centros educativos. Pedro Crespo es presidente de AMPE Canarias, que es un sindicato profesional de los docentes. ¿Qué tal, señor Crespo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿manejan datos sobre el porcentaje aproximado de profesores no vacunados aquí en Canarias? Sí, bueno, el profesorado ha apostado muy mayoritariamente por la vacunación. De hecho, ahora mismo el 95% del profesorado canario está vacunado. Del resto, el 4,73% no está vacunado por prescripción médica, por determinadas patologías previas que padece, y solo el 0,27% es aquel profesorado que en el uso de su libertad pues, ha optado por rechazar el hecho de vacunarse. O sea, no llega al 1%. Los profesores que, según sus datos, no están vacunados ahora mismo. Sí, bueno, son los datos que ha aportado la propia Consejería de Educación. De hecho, el principal conflicto del curso pasado fue precisamente la tardanza. Claro. Que tardaban en vacunarse y ustedes exigían, por favor, que les vacunasen cuanto antes, ¿no? Exactamente, sí. ¿Ustedes recomiendan, en todo caso, a los que notan que son reacios directamente la vacunación? ¿Creen que hay una obligación moral de vacunarse en un entorno tan sensible como el de las aulas? Bueno, nosotros entendemos que la libertad individual debe prevalecer, ¿no? Y también es cierto que a pesar de apostar claramente por la vacunación, tampoco es la garantía de que no exista el riesgo a contagio, ¿no? De hecho, hay un porcentaje todavía, menores de 12 años todos, e incluso niños y niñas mayores de esta edad que bueno, por decisión de sus padres o madres, pues han decidido no vacunarse. Por tanto, es decir, no existe la garantía, ¿verdad?, que no evita, evidentemente, que sí, que desde AMPE apostemos, ¿verdad?, por lo que nos dicen las autoridades sanitarias al final, que es un poco las que determinan. Si hablásemos de cuestiones educativas, evidentemente sí que tendríamos una opinión cualificada, pero en este caso nos remitimos a las propias recomendaciones de la OMS y del propio Ministerio de Sanidad o Consejería de Sanidad Canaria. Claro, en todo caso, por si alguien que nos está viendo que sea reacio, permítame que reponga un ejemplo que ya les mostrábamos ayer, que bueno, pues fue publicado por el diario El País, y aunque es verdad que en un aula el contagio puede venir de cualquiera de las personas que se encuentran allí, este brote en concreto resalta el periódico El País que fue una profesora que llegó a contagiar a 24 alumnos de su clase.
Eso sí, además de mostrar cómo se produce en una clase este contagio, sobre todo ahora con la variante Delta, que es mucho más contagiosa, el diario recoge un dato importante, es que la docente tenía síntomas y no lo comunicó. Señor Crespo, que hay un protocolo evidente para este tipo de casos, y el primero dice si alguien tiene síntomas, pero ya sea profesor o alumno, que no vayan, ¿verdad? Claro, eso es lo primero y bueno, y en la praxis es lo que se ha venido llevando a cabo. El curso pasado se produjo un trabajo ingente por parte de todo el profesorado y especialmente equipos directivos. Por supuesto que con la colaboración de la familia y el alumnado, y los contagios en nuestra comunidad autónoma existieron, pero fueron claramente mínimos. Implementamos todos los protocolos que estaban y los propios planes de contingencia en cada centro educativo y bueno, insisto, ahí los resultados están y confiamos que durante este curso, a pesar de esta medida restrictiva que se ha puesto la Consejería de Educación, en este caso en nuestra comunidad autónoma, de rebajar en el caso de secundaria y bachillerato de 1,5 a 1,2 metros, con lo cual pues ha habido un aumento de facto de las ratios. Bueno, que a pesar de esa medida, y estamos convencidos que con el resto de medidas de seguridad, mascarilla, pues estamos prácticamente convencidos que lograremos mantener el mismo resultado del curso pasado. Bueno, déjenme que saludemos, señor Crespo, si le parece, a Rosadelia Jiménez, es vicepresidenta de la Federación de AMPAs de Gran Canaria. ¿Qué tal, Rosadelia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, le hago la primera pregunta que le hice a Pedro Crespo. ¿Creen ustedes que el personal docente, aunque es minoritario, como hemos visto, quien no lo hace, tiene la obligación moral de vacunarse? A ver, desde la Federación de AMPAs no vamos a exigir obligación en la vacunación, como ya hemos hablado del profesorado, pero sí apelamos a la responsabilidad colectiva de las personas que están en contacto con el alumnado, porque para nosotros toda la seguridad es poca. Sí apelamos a la responsabilidad civil e individual de cada persona, porque estamos hablando de colectivos vulnerables. No olvidemos que estamos hablando de menores y que al fin y al cabo es lo que más queremos nuestros hijos. Hay comunidades autónomas, si esta pregunta se las traslado a los dos, como Cataluña, donde se anuncia un decreto ley para que los centros educativos tengan acceso a los datos de vacunación del alumnado y del personal. En este caso hablamos de secundaria. La idea es saber a quién se debe confinar en caso de detectar un positivo. ¿Estarían dispuestos a permitirlo si se plantease algo así en Canarias? Pedro, empiece usted, por ejemplo. Sí, nosotros en principio no lo compartimos. Es decir, es como también el propio tema que ha surgido en cuanto a esa propuesta de la obligación a realizar PCR de aquel personal no vacunado. Nosotros estamos convencidos que entra en colisión diferentes derechos fundamentales, ¿no? Esto es algo nuevo y evidente con mucha controversia. Hay muchos juristas que consideran que se puede recurrir y no es la primera vez con este tipo de cuestiones. Evidentemente, cuestión que iría directamente al Constitucional y bueno, es cuestión ahí jurídica. Nosotros insistimos, sí que apostamos por la vacunación. Entendemos que es más garantista según lo que las propias, como decía, las autoridades sanitarias nos recomiendan y desde luego también apelar a la libertad individual, porque desde luego que debe existir, por supuesto que desde la responsabilidad, pero también esa libertad de la misma forma que la ejecutan la propia familia, digo, con niños y niñas que no están vacunados. Claro, también otros se plantean exigir certificados de vacunación COVID a alumnos y profesores. Por ejemplo, en Aragón se llegó a plantear esta medida. Rosadelia. Bueno, yo creo que esto está claro que mucha gente le gustaría saber si el que tiene al lado está vacunado o no. Pero aquí está la Ley de Protección de Datos y esto se puede convertir en una casa de brujas a la que no podemos llegar. Está claro, siempre Sanidad, que es la que debe... Muchos padres pueden plantearse, oiga, yo quiero saber, por ejemplo, si resulta que es que el profesor de mis hijos no está vacunado en un momento dado, es de ese 1% que no quiere hacerlo, a lo mejor se puede plantear si ellos tienen derecho a saberlo, ¿no? Sí. Muchos padres entiendo que quieran saber si el profesor el que tiene en su aula corresponde al 1%, pero igual el resto de los alumnados, en el caso de los mayores de 12 años, se podrían poner a buscar quién es el niño que no está vacunado. Entonces, ahí se pueden generar muchos conflictos. Yo creo que esta información la tiene que tener Sanidad, que es quien tiene que actuar
en cada punto y ya está, que es quien organiza cada conflicto, como si digamos en un momento de que aparezca la infección en un aula. No creo que sea bueno que todo el mundo tenga toda la información. La información sí, pero que la debe tener. Vale, por lo menos de alguna manera frente al derecho a esa información ustedes priman el derecho a la intimidad. Pedro. Sí, estamos precisamente de acuerdo en ese punto, ¿no? En la misma línea, pues porque estamos convencidos que la responsabilidad es fundamental, por supuesto, pero respetando al mismo tiempo esa libertad. Y después, porque tampoco existe esa garantía, ¿verdad? Es decir, hay estudios también recientes que avalan que aunque el riesgo disminuye, también existe el riesgo a contagio por parte a ser contagiado y a contagiar por parte de los que estamos vacunados. Entonces, no existe esa seguridad y, de hecho, esa medida que se plantea, nosotros no la compartimos, lo hemos hecho saber por medio de los delegados de prevención de AMPE a las propias autoridades sanitarias. No compartimos en educación cuando se plantea que en un aula exista un contagio y que aquellos que estén vacunados no tengan que guardar cuarentena, porque, insisto, esa probabilidad va a estar ahí. La medida se planteó el curso pasado y surtió muy buenos efectos, que cuando existe pues un contagio, todos los alumnos, en función de si estamos en primaria o secundaria, con los protocolos planteados, pues tengan que guardar la prescriptiva cuarentena. Bueno. Ya veo que están de acuerdo Rosadelia, Pedro, en este asunto. ¿Esto suele ser así? ¿Suelen estar tan de acuerdo? Perdón, siempre? No, estamos en algunas cosas de acuerdo. Bueno. Él acaba de decir una cosa en la que nosotros discrepa. Estamos a medio de acuerdo. En la población, porque ya no nos queda mucho tiempo. Sí, en los alumnos que ya están vacunados, los mayores de 12 años, cuando hay un positivo en el aula, si hay un PCR que da negativo, ¿por qué ese alumno no puede volver al aula? ¿Por qué tiene que hacer una cuarentena? Estamos abogando por la educación presencial, entonces, y vivir de una forma normalizada. Si en la población general se hace así, ¿por qué no se hace en los mayores de 12 años que ya estén vacunados? No decimos en la población educativa general, pero sí, si ya tienes la vacuna y el contacto tiene un PCR negativo, ¿por qué ese contacto no puede volver a las aulas? Para nosotros creemos que sí. Pues nada, ahí quedamos con ese titular que nos deja. Volveremos a hablar de este asunto, ya lo saben que es el asunto en el que estamos prestando más atención, pero siempre, ojalá, siempre lo digo, con buenas noticias al respecto. Muchas gracias, Pedro, Rosadelia, por habernos atendido. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos un poco más lejos, porque Naciones Unidas denuncia la represión y detenciones que se están produciendo en Nicaragua contra activistas y líderes de la oposición a las que se está tratando de silenciar de cualquier manera. Es una estrategia represiva, según su opinión, del presidente Daniel Ortega para imponer su régimen y acudir a unas próximas elecciones sin ningún rival. Los detalles nos los da nuestra compañera Natalie Salas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su capítulo de Centroamérica y República Dominicana condenaron lo que catalogan como una criminalización de los opositores políticos en Nicaragua y además las pésimas condiciones de detención que, según ellos, tienen más de 30 personas que se encuentran detenidas. En un comunicado conjunto, estas instituciones expresaron su preocupación por lo que califican como acciones represivas que son tomadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, y esto, según el comunicado, es con el fin de imposibilitar la participación de la oposición en las próximas elecciones en Nicaragua, que están pautadas para el 7 de noviembre de este año. En el escrito también denuncian que los presos están incomunicados y que en la mayoría de los casos el Estado no habría confirmado oficialmente el paradero de estas personas y que además se les ha impedido tener contacto con sus familiares y su equipo de defensa por periodos de hasta más de 80 días. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América para Televisión Canaria. Y las elecciones en Argentina, las primarias, dejan casi en el abismo al partido peronista porque ninguno de sus candidatos prácticamente ha logrado la elección. La oposición conservadora, Juntos por el Cambio, obtuvo el 40% de los votos en los comicios frente al 31% del partido del actual presidente, Alberto Fernández. En ciudades como Buenos Aires, bastión de los peronistas, llegó a perder más de 4 puntos.
La gestión de la pandemia, el control de las divisas podrían estar detrás de ese descontento ciudadano. Según los expertos, los resultados podrían ser una advertencia ante las elecciones que se van a celebrar el 14 de noviembre. Bueno, y tensión en las cárceles de Ecuador, donde se han visto hasta drones con explosivos que lograron hacer caer el techo de una de las prisiones de máxima seguridad del país. Atentaron contra las celdas donde había líderes de cárteles de la droga internacional. Por ello se cree que es una guerra entre bandas criminales. Continúa la inseguridad en las cárceles de Ecuador. Uno de los pabellones de máxima seguridad de una de ellas en Guayaquil fue atacado de madrugada, y esto con drones que transportaban explosivos que sirvieron para destruir el techo de algunas celdas, precisamente celdas de narcotraficantes. Se presume que estaban dirigidos hacia el pabellón de máxima, donde se encuentran detenidos 2 cabecillas de estas bandas criminales, y se trataría de un ajuste de cuentas entre estas bandas y los carteles. De ahí la principal hipótesis. Se trata de una guerra entre cárteles internacionales, y aquí Ecuador le sirve para analizar cómo procesar y distribuir las sustancias estupefacientes. Lo más habitual que las bandas utilicen drones para meter objetos prohibidos, pero esta vez es el primer ataque que se da con explosivos. Recordamos, hace unos meses hubo unos motines donde los mismos presos tenían armas de fuego, por lo que ahora la situación, lejos de mejorar, parece que empeora. Bueno, y dura imagen también la que nos llega de Afganistán, donde un grupo de mujeres se manifestaba en Kabul contra la pérdida de sus derechos. Cuando ocurrió esto, un talibán saca un látigo y comienza a golpear a las manifestantes. Nadie sale en auxilio de las mujeres que están siendo agredidas. Nadie hace nada por detener al agresor. Desde la ONU denuncian que acciones como esta se están convirtiendo en habituales y contradicen las promesas de los talibanes de respetar los derechos humanos. La Universidad de Georgetown, en colaboración con el Instituto de la Paz de Oslo, ya lo advertía en su último informe. Afganistán es el peor país del mundo para nacer mujer. Estas imágenes son una muestra más de ello. Y por si queda alguna duda, los hombres y las mujeres no pueden trabajar juntos. No se les permite venir a nuestras oficinas y trabajar en nuestros ministerios, asegura este líder talibán. Desde la ONU se sigue pidiendo ayuda para que Afganistán no colapse. El pueblo de Afganistán necesita un salvavidas después de décadas de guerra, sufrimiento e inseguridad. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solicitaba con estas palabras a la comunidad internacional más apoyo. Casi la única ayuda que llega por el momento viene en las bodegas de estos aviones de Qatar, mientras el pequeño empresario afgano aguanta como puede. Solíamos vender de 60 a 70 kilos de carne por día, ahora eso ha bajado a 30 o 40 kilos. Y es que sus principales clientes eran funcionarios, empleados de banca y trabajadores de ONG. Desde la llegada de los talibanes, muchos han desaparecido. Y casi un mes después de esa toma de posesión, el Congreso de Estados Unidos comienza a debatir sobre esa retirada del país afgano. 20 años y cientos de miles de millones de dólares no han sido suficientes. ¿Por qué otro año, otros 5 u otros 10? Se preguntaba su secretario de Estado. Anthony Blinken ha culpado al expresidente Trump por la falta de un plan para la salida de Estados Unidos de Kabul. Vamos a recordar ahora la historia de un drama familiar que conocimos hace unos días. El error de un hospital de Logroño al entregar 2 niñas que habían estado en la incubadora a las familias equivocadas. Casi 19 años después, una prueba de ADN confirmó que una de las pequeñas no tenía relación biológica con sus padres. Los abogados reclaman una indemnización al hospital riojano por aquel error. Aquel hospital ya no existe, será ahora la consejería la que tenga que reparar ese daño. El periodista del diario La Rioja, que ha desvelado el caso de las niñas intercambiadas al nacer, es Luis Javier Ruiz, que nos atiende desde Logroño. ¿Qué tal, Luis Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, casos como este llaman muchísimo la atención porque, para bien o para mal, la vida que iban a tener las niñas se cambia por otra. Sí, eso es. En este caso, además, hay circunstancias de lo poco que ha trascendido, porque es verdad que
las familias, sobre todo, tanto la menor que ha demandado como su abogado han pedido respeto a esa intimidad, pero sí que es verdad que una de las menores acaba en una familia con problemas en la que los padres son incapacitados y la cría su abuela desde que tiene prácticamente un año, mientras que la otra va a una familia, digamos, normalizada, una familia en la que tiene un hermano y convive con sus presuntos padres biológicos, que luego confirma que se da cuenta que no lo son realmente. Claro, ¿cómo se da cuenta la denunciante de esta situación? ¿Cómo se entera de que sus padres no son sus padres? Pues mira, ella nace en el 2002 y es en el 2015 cuando la abuela que está criando a una de ellas dos solicita al padre una pensión de alimentos. El padre rechaza el abono, dice que no es su hija, no se sabe muy bien si porque realmente sabía que no era su hija o simplemente es un poco la excusa para intentar evitar ese pago, y la jueza en ese momento ordena que se haga una prueba de ADN. Al hacerse la prueba de ADN se confirma que no es el padre, y luego posteriormente pide la joven ya de manera privada, no a través del juzgado, hacen otra prueba de ADN respecto a la madre y se da cuenta en 2017 que ni sus padres ni su madre, quienes ella pensaba que eran sus padres, no son biológicamente sus padres. Y ahí, a partir de ahí es cuando se inicia la investigación que hace la Consejería de Salud de La Rioja, que selecciona 13 niños que nacen en esas fechas próximas y va descartando aquellos con los que no podía haberse realizado ese intercambio hasta que concluye con quién es la niña con la que se intercambió esta. Creo que el hospital donde ocurrió, el hospital de San Millán, ya no existe, pero claro, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Además ya en pleno siglo XXI. ¿Se sabe qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el error exactamente? Pues no se sabe, se sabe que hubo un error. Se supone que nacen las dos con 5 horas de diferencia, las dos nacen con poco peso y son trasladadas a la zona de incubadoras, y en menos de 24 horas se las devuelven ya a sus madres. Entonces, en un momento, entre ese ingreso en las incubadoras hasta que se las devuelven a sus madres, es cuando se produce el error. Yo estuve hablando con alguna de las profesionales que trabajaba entonces en el área de obstetricia, y ellas venían a decir que les parecía prácticamente imposible que se pudiera haber hecho ese error, que se hubiera cometido ese error. Es verdad que entonces las medidas de seguridad o de control de los bebés no eran las que hay ahora, que están como mucho más intensas, pero ya existían pulseras, ya existían números de expedientes. El caso es que alguien en algún momento las intercambió y las puso en cunas cambiadas, y a partir de ahí pues sus vidas intercambiaron también sus vidas. Claro, aquí en Canarias ha pasado algo así, lo vamos a tratar ahora, Luis Javier, pero claro, en los años 70 no era tan cerca, pero bueno, lo vamos a tratar ahora precisamente. Luis Javier, gracias por atendernos y enhorabuena por esta exclusiva. Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. El caso no nos resulta nuevo, como decimos, en Canarias. En 1973 ocurrió algo similar en un hospital de Gran Canaria, donde una mujer da a luz en un hospital a gemelas. La pareja se fue a casa con las dos niñas. Siempre pensaron que eran hermanas, aunque no se parecían en nada, pero 28 años más tarde se descubre el terrible error. Una prueba de ADN demuestra finalmente que las gemelas habían sido entregadas a dos familias distintas. Intercambiaron la vida de 3 bebés al final, porque lógicamente cada uno se educó con la familia en la que fue entregada, con los efectos que habrá tenido en la vida de cada una, sean positivos o no, porque también las niñas tuvieron vidas diferentes a las que habrían tenido si no hubieran sido intercambiadas al nacer. José Antonio Rodríguez Peregrina es el abogado de una de esas niñas gemelas separadas en las islas. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire que estamos viendo algunas similitudes con el caso de Logroño, aunque con bastante distancia en el tiempo, porque el hospital de entonces ya no existe, igual que ocurre en su caso, y las niñas también estuvieron en incubadora, ¿verdad? Efectivamente. En el caso de aquí de Canarias que yo llevé, efectivamente estuvieron en la incubadora, ellas padecieron ictericia, estuvieron en tratamiento y coincidieron allí, y se dio la circunstancia que además el mismo día la sacaron de la incubadora, ¿no? Entonces, sí, una serie de circunstancias que provocaron el error en el hospital. También eso unido al hecho de que estuvieron en la incubadora, también el que hubo varios errores. Por ejemplo, en algunas de las ocasiones las fichas no se les ponía el nombre, se les ponía una X. Había errores en el historial clínico, había tachaduras, se cambiaron de habitación, una de las madres se le cambió de habitación en varias ocasiones. O sea que fue un cúmulo de errores lo que concurrió.
Claro, en el caso de Logroño vemos que todavía está bajo, bueno, en manos de los juzgados la situación. Aquí se resolvió definitivamente, ¿no?, con el pago de la indemnización. Así es. Hubo sentencia definitiva. Hubo 2 procedimientos, uno en el que reclamaron las tres que nacieron con una de las madres, y en otro procedimiento los padres de la no gemela. Claro, así, bueno, esa indemnización ayudará a paliar el daño, pero me imagino que habrá, no sé si llamarlo un daño emocional, un daño psicológico, o por lo menos unas circunstancias que marcan claramente la vida de su cliente, ¿no? Efectivamente, es un daño psicológico con una secuela que no desaparece, ¿no? A pesar del tiempo que transcurre, evidentemente sus vidas quedaron marcadas a partir de ese momento, y esto, claro, ya no tiene arreglo, ¿no? Pasaron muchísimos años separadas, con vidas totalmente distintas y con avatares cada una muy distintos, ¿no? Claro, claro. Y eso ya no hay quien lo repare. Claro, porque además la forma de darse cuenta fue que se encontraron, corríjame si me equivoco, y comprobaron, si eres igual que yo, ¿cómo es posible esto? No fue exactamente así, fue que en un centro comercial una chica, una dependiente de uno de los comercios, era amiga de una de las gemelas, y entró la otra y la confundió con su amiga. Entonces, bueno, ella, la gemela, que realmente no conocía a esta chica, se quedó extrañada. A partir de ahí empezaron a hablar y ella las puso en contacto, y a partir de ese contacto, pues bueno, parecido físico era muy fuerte, y ya decidieron hacer la prueba de ADN y se confirmó todo. Me pregunto cómo ha podido ser, no sé si sigue en contacto con su cliente, la relación de estas tres personas. ¿Ha avanzado positivamente de alguna manera? ¿Se ha arreglado, han podido arreglar la situación en la que se encontraban o en la que se encontraron al descubrir esta circunstancia? Bueno, ellas quedan, obviamente eso queda marcado siempre, intentan continuar su vida en la mayor normalidad posible, ¿no? Aunque totalmente normal no puede ser después de estos hechos, pero bueno, ellas están rehaciendo sus vidas como pueden. Claro. En todo caso, yo no sé si a raíz de casos como este, señor Rodríguez, se habrán de alguna manera modificado los protocolos en los hospitales. Viendo esto de Logroño, parece que todavía hay puntos de fuga. Sí, lo de Logroño es muy sorprendente. Bueno, ya era sorprendente el cambio en el caso que yo llevé, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que los hechos ocurrieron en el caso de Canarias en el año 1973, como bien dijiste antes. Con lo cual, que esto ocurra ahora, no hace tanto, es muy extraño, ¿no? Antes la administración, además, no estaba digitalizada como lo está ahora, por lo cual el caso de Logroño ahora es bastante sorprendente. Bueno, pues la semana que viene, si quieren más detalles de este caso, el programa Objetivo Canarias se va a ocupar de él, precisamente, el martes que viene, sobre este asunto. José Antonio, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando de inmigración, un tema muy presente aquí en las islas. Las diferentes rutas de las pateras hacia Canarias se han cobrado ya, desgraciadamente, la vida de 785 personas, solo en lo que va de año. Y esto ya es el doble que en 2020, en la misma fecha. Son datos de Naciones Unidas. Solo en agosto se produjeron 379 muertes, lo que convierte este mes en uno de los más trágicos en los que se tienen registros aquí en esta zona del Atlántico. Estas imágenes son de una de las 4 pateras que han llegado en las últimas horas hasta las costas de Lanzarote. A bordo de las embarcaciones, más de 100 personas. Hay que lamentar al menos un fallecido en esta ocasión. Bueno, y anoche volvió a celebrarse en Estados Unidos la gala benéfica Met tras el parón por el COVID. Se les considera los Oscars de la moda en aquel país, un evento que busca recaudar fondos para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Vimos desfilar creaciones tan extravagantes como estas que les vamos a mostrar. Parece que va de incógnito, pero lo que busca es justo lo contrario, no pasar desapercibida, que se hable de ella. Es el requisito para pisar la alfombra roja de la Gala Met de Nueva York. Totalmente cubierta de negro intentó acceder Kim Kardashian al Museo de Arte Metropolitano. Y decimos intentó porque requirió de todo un séquito de ayudantes para poder moverse. Unas buscan dar la nota y otras dar mensajes, como la modelo Cara Delevingne y su chaleco antibalas en el que se leía contra el patriarcado. O el del traje de esta congresista, que paguen los ricos, ponía reivindicando una subida de impuestos a quienes más tienen.
Y quien, no contento con un único atuendo, trae 3, caso de este conocido rapero. Primero exhibe esta enorme capa para después mostrar una armadura dorada que esconde esta ceñida y brillante pieza de un solo cuerpo. Son algunos de los integrantes de la selecta lista de invitados de esta gala benéfica que tras un año de ausencia por la pandemia vuelve rindiendo homenaje a los diseñadores norteamericanos. El acento español lo ha puesto la cantante Rosalía con este vestido Mantón de Manila, una gala diversa, inclusiva y sostenible donde ganan las extravagancias. Este chico se vistió de R2D2, con esa capa y todo. Bueno, pues vamos ahora hasta La Laguna, al municipio de Telde, La Laguna, esos 2 municipios que celebran en Canarias hoy la festividad del Cristo. Muchos fieles acuden a su cita con el Santísimo. En la ciudad de los adelantados hoy no se trabaja y hay quienes aprovechan el día libre para ir, Jorge Benítez, pues a ese santuario, ¿verdad? Pues sí, así es. Hoy La Laguna celebra su día grande de las fiestas del Cristo después de un año de parón por la pandemia, y lo hace de una forma muy distinta a lo que antes estábamos acostumbrados. Hoy los actos han arrancado sobre las 8 de la mañana con una conmemoración, con un acto, con una misa en honor al Santísimo Cristo de La Laguna, que ahora mismo se encuentra descansando dentro del santuario. Hoy no habrá procesión, pero sí un octavario que arrancará sobre las 7:30 de la tarde, que se podrá seguir desde la Plaza del Cristo, donde se ha instalado una pantalla gigante. Allí el aforo será reducido. Luego, sobre las 11 de la noche, arrancarán los clásicos fuegos artificiales que durarán unos 40 minutos. Un espectáculo pirotécnico que contará con varias sorpresas que no vamos a desvelar aquí, pero habrán unos minutitos de silencio pirotécnico, por así decirlo. Desde el Ayuntamiento de La Laguna instan a la prudencia y a la responsabilidad para que no hayan aglomeraciones. Bueno, pues ahí vuelven los fuegos, poco a poco. La normalidad también en el municipio de La Laguna. Pues nos vamos ya, se me ha pasado el tiempo volando, espero que ustedes también. Nos vamos con música. Nuestro cierre de hoy tiene como protagonista a Eric Clapton, conocido como Mano Lenta por su destreza con la guitarra. Bueno, pues esta canción, tal día como hoy, en el año 74, que es en realidad de Bob Marley, alcanzaba con esta versión de Clapton el número 1 en las listas norteamericanas. Con el ritmo del hombre que mató al sheriff, nos despedimos hasta mañana. ¡Feliz martes! Before